Bueno, te damos la bienvenida a nuestra séptima sesión de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Una vez más agradecidos enormemente con Dios por permitirnos llegar hasta acá. Ya llevamos 6 sesiones grabadas. Esta es la séptima. Te invitamos a que tengas la oportunidad de ver las anteriores si no las has visto y compartir con otras personas este proyecto. Estamos haciendo un proyecto de varias sesiones exponiendo los problemas que tienen evolución y también exponiendo todas las evidencias que apuntan a que hemos sido maravillosamente creados por un Dios que nos ama. Tendremos varias sesiones. Al principio estamos hablando de aspectos fundamentales, trataremos también aspectos de lo que la naturaleza muestra y expondremos seriamente los problemas científicos del darwinismo y hablaremos también de lo que es la revelación bíblica. Vamos a dar inicio pues a nuestra séptima sesión, pero no sin antes rogar la bendición de Dios. Padre, te doy gracias por esta linda oportunidad de poder seguir transmitiendo y presentando esta información a aquellas personas que puedan tener el interés y el corazón abierto de reconocer de que realmente el origen nuestro es muy importante y siendo que tú nos has creado, poder defender esa verdad, esa realidad y aplicarla a nuestras vidas y tomar ventaja, Señor, de lo que tú nos ofreces, no evolución, pero un Dios que nos ama y nos ha creado. Abre nuestras mentes, ayúdanos, Señor, a tener esa libertad para poder recibir y ese corazón noble para poder abrazar la verdad y ser consecuentes con ella. Y te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, una vez más yo desaparezco de la pantalla central. Estaré en una esquinita dando las explicaciones mientras voy presentando las distintas diapositivas. Así que voy a compartir entonces la presentación en este momento con la última diapositiva que tenía y pasaremos entonces a la siguiente y abriré un poquito la pantalla para que pueda aparecer en una esquina. Estamos tratando la primera sección de 5 secciones de este proyecto que se trata de consideraciones y hemos estado desarrollando el aspecto de el impacto que tiene evolución. Es una hipótesis de gran impacto y enormes consecuencias. Y es que evolución ha producido una crisis de identidad en el ser humano. El fruto de evolución no es bueno. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, dice la Biblia, varón y hembra los creó. Esa es la revelación bíblica y que está en total acuerdo con la evidencia natural. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, no lo hizo completo, necesita su complemento. Y dice el libro de Génesis que Dios dijo, le haré una ayuda idónea, un complemento perfecto. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué tomó una costilla? Para que el hombre entendiera que somos incompletos y somos completos cuando la mujer viene y complementa al hombre y el hombre a la mujer. El hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos que el hombre se une a la mujer. Y como lo vimos en la sesión anterior, Dios no creó otro hombre para venir y complementar al hombre. Tampoco hizo primero una mujer y trajo una mujer. Creó al hombre y luego crea a la mujer del hombre
para complementar al hombre. Ese es el plan y el diseño de Dios. El diseño del Creador, el plan ideal, es un hombre y una mujer. Evolución ha abierto la puerta a relaciones sexuales entre miembros del mismo género. Si somos resultado de la materia, que es lo que enseña evolución, interactuando en procesos casuales, a través del tiempo, sin propósito, si eso es lo que somos, simplemente un conglomerado molecular, toda expresión sexual del ser humano sería legítima, pues no tendríamos libre albedrío. En otras palabras, todo lo que hacemos es resultado de nuestra formación molecular y no tenemos libre albedrío. Entonces podemos escoger que el hombre se una a otro hombre o la mujer a otra mujer, porque eso es lo que sentimos, eso es lo que hacemos, y hacemos lo que sentimos porque no tenemos libertad para hacer otra cosa. Pero no es así. El Creador ha establecido un diseño ideal, hombre y mujer, y no podemos violarlo sin sufrir serias consecuencias. El plan y diseño de Dios para la pareja es el mejor. Salirse de ese plan no es libertad. Ser arrastrado por el viento del libertinaje conlleva el caos y la destrucción. La verdadera libertad no es dejarse llevar por viento de rebeldía contra el Creador, sino la del Espíritu Santo. Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto dijo: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es decir, la verdadera libertad consiste en dejarse guiar por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y no por un espíritu de rebeldía que nos lleva en contra del diseño y del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Es importante notar que el homosexualismo no está codificado en el genoma, contrario a lo que algunas personas dicen. En un artículo del Orange County Register del agosto 30 del 2019, mencionaban una investigación publicada por Associated Press, prensa asociada. Decía: el estudio más amplio a la fecha en la revista Science, el 29 de agosto del 2019, se indica que no hay genes específicos que hagan homosexual a una persona. Es decir, si analizas los genes y personas que tienen un comportamiento homosexual, de lesbiana, transgénero, no hay una correlación genética. Ninguna variante genética, dice el estudio, es causa del comportamiento homosexual o puede predecir que alguien sea homosexual. Benjamin Neal, psiquiatra geneticista en el Broad Institute en Cambridge, Massachusetts, dijo haber encontrado que es prácticamente imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma. Es decir, tú analizas los genes y no puedes decir esta persona va a ser homosexual. No está en los genes. El artículo decía que muchos científicos creen que factores sociales, culturales, familiares y biológicos están involucrados. Una serie de factores. Tal vez algunas personas tienen algún padre que es sumamente dominante o abusivo, el papá o la mamá, y eso promueve ciertas tendencias hacia el homosexualismo o el lesbianismo, o tienes una influencia social de un maestro, un amigo, un pariente que tenga un comportamiento de este tipo, y eso puede promover ese comportamiento en una persona, o pueden haber predisposiciones de alguna manera, más en una persona que en otra, pero no hay ninguna correlación genética entre comportamiento homosexual o transgénero y los genes que se haya podido comprobar. Evolución abre puerta a confusión sobre la identidad del ser humano, y esto es importante. El Creador estableció dos sexos, varón y hembra, no estableció un tercer sexo basado en la anatomía. Y en cuanto a género, hay dos géneros, masculino y femenino. El género masculino es aquella persona que tiene la sexualidad de un varón. El género femenino es la persona que tiene una sexualidad femenina. Sus órganos reproductivos son femeninos. Por lo tanto, el sexo y el género van a la mano. Sexo masculino es un varón. Sexo femenino es una hembra. Es decir, género masculino es el sexo varón. Género femenino es una hembra. Ahora bien, la sociedad ha abierto las puertas a todo tipo de expresión aberrante. El género no siempre está definido por el sexo en la sociedad. Depende de lo que la persona desee ser. Es decir,
Un hombre, físicamente hombre, puede decir, no, yo quiero ser mujer, y dice, bueno, mi género es femenino, aunque tenga la sexualidad masculina. Y no solo hay dos géneros dentro de la nueva cosmovisión, pero hay una gran cantidad de géneros, tantos como el ser humano pueda imaginarse. Son múltiples los géneros que ahora la sociedad ha inventado. Es decir, evolución ha abierto la puerta a una gran confusión social. Leía un artículo hace varios años, en el 2012, que hablaban sobre el tratamiento de cambio de sexo para niños, recibiendo cada vez más apoyo. El 20 de febrero del 2012, el Orange County Register reportaba, decía, un pequeño pero creciente número de adolescentes e incluso niños menores que creen haber nacido con la sexualidad errónea, están recibiendo apoyo de sus padres y doctores que les administran tratamiento de cambio de sexo de acuerdo a un reporte de la revista Médica Pediatrics. Es decir, cada vez crece más, de acuerdo a este artículo, el número de niños y adolescentes que creen haber nacido con la sexualidad errónea. Bueno, si ellos piensan equivocadamente, la responsabilidad de un padre es corregir el pensamiento equivocado, no alimentarlo. Pero lo que está ocurriendo es que la sociedad está apoyando ese pensamiento erróneo en los niños y les están administrando tratamientos de cambio de sexo, ya sea a través de hormonas y posteriormente a través de cirugías que cambien su sexualidad. Es triste porque niños que no se consideran suficientemente maduros para manejar un automóvil o votar en las elecciones locales, están tomando decisiones sobre su sexualidad, decisiones que le afectarán el resto de sus vidas. Dicho artículo mencionaba que los pediatras, de acuerdo al artículo, necesitan saber que estos niños existen y merecen tratamiento, de acuerdo al doctor Norman Spack, que es autor de uno de 3 reportes publicados y director de una de las primeras clínicas médicas de identidad de género en el Hospital de Niños de Boston. Es decir, hay una clínica médica dedicada a la identidad de género para ayudar a los niños o a las niñas a cambiar de género, de sexualidad. Y de acuerdo al doctor Norman Spack, estos niños merecen tratamiento, pero el tratamiento que deberían de recibir es de corregir, no de alimentar la aberración. Es responsabilidad de los padres corregir y guiar a sus hijos en el camino recto, a la luz de Dios. Si eliminamos la veracidad del libro de Génesis y la revelación de Dios sobre el ser humano creado a la imagen de Dios, varón y hembra, si eliminamos eso y lo consideramos como leyenda, si insistimos que somos resultado de evolución, no tenemos la luz de Dios para guiar nuestras decisiones y actuamos en la oscuridad. El Creador dio diseño, orden y leyes físicas al cosmos para su buen funcionamiento. Imagínate que alguien decida desafiar la ley de la gravedad y se aviente de un puente, se va a quebrar por desafiar la ley de la gravedad, que ha sido dada para nuestro beneficio. El Creador dio también diseño, orden y leyes morales para el buen funcionamiento del ser humano, la familia y la sociedad. Hay leyes físicas para el cosmos físico y hay leyes morales para el ser humano. No podemos desafiarlas sin un costo elevadísimo. El violar o rechazar las leyes dadas por el Creador produce sufrimiento, confusión, daño y anarquía en la sociedad. La respuesta a una condición desviada del ideal, del patrón dado por Dios, es la corrección, no la aprobación. Y no estamos hablando de condenar, sino de ayudar. No se trata de justificar y aprobar un comportamiento, sino de sanar. Si hay un cáncer en el cuerpo humano, tú lo eliminas, no lo alimentas, no lo justificas. En el Orange County Register del 2013, el 14 de septiembre, sale el artículo de un joven de 16 años transgénero. Es estudiante transexual de la escuela secundaria Marina en Huntington Beach, California, y resultó ser uno de las 10 finalistas para reina en el concurso de reina de la escuela secundaria. Y menciona el artículo que esta persona ha estado viviendo como mujer desde hace 3 años. Cuando tenía 16 años,
ya llevaba 3 años de vivir como mujer. O sea que a los 13 años, con el apoyo de su familia, decidió ser mujer y comportarse como mujer y luego competir en el concurso de reina. Lo interesante es que el 21 de septiembre esa joven o ese joven ganó y fue elegido reina de la escuela secundaria. Imagínate las otras muchachas, las otras jovencitas, perder ante un estudiante transgénero. ¡Qué tremendo! Si rechazamos la luz del Creador, abrazamos confusión. El 14 de septiembre del 2019 leía sobre un artista que decía: hoy es un buen día, he decidido cambiar mis pronombres a ellos. Él ya no es él ya no es ella, es ellos. Hay una gran variedad de géneros ahora. Y decía el joven: después de toda una vida de estar en guerra con mi género, en guerra con su género, con su sexualidad, he decidido abrazar mi yo por quien soy, por dentro y por fuera, según lo publicó este artista en Twitter, en Instagram. Tiene 27 años de edad. El himno nacional de Canadá fue modificado para incluir transgéneros. Leía el febrero 1 del 2018 que Canadá votó a favor de cambiar las letras del himno nacional para hacerlo neutro en cuanto al género. O sea, eliminar género específico y abrirlo a cualquier género. Bueno, no malinterpretemos, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquier género que decida abrazar, ha sido creado a la imagen de Dios. Está distorsionada por el pecado, pero lleva de alguna manera la imagen de Dios y merece nuestro respeto y reconocimiento como creación de Dios de inmenso valor. Ha sido creado por Dios a su imagen, pero con mayor razón todo comportamiento desviado del plan fundamental de Dios debe rechazarse, no aprobarse. Una desviación del diseño de Dios es una aberración, es algo que no es correcto y no hay que abrazarlo. No quiere decir que vamos a rechazar al individuo, pero no vamos a incluir ese estilo de vida como algo normal y aceptable dentro de la sociedad. La cosmovisión evolucionista ha penetrado en la esfera del gobierno, las corporaciones, los sistemas educativos, los museos. Aquí vemos un museo en Inglaterra, un museo de historia natural con la estatua de Darwin, afectando esta cosmovisión y redefiniendo los aspectos de la sociedad. Se ha establecido una nueva moralidad donde lo que antes era bueno se considera malo y lo que era malo se considera bueno. Es decir, la Biblia menciona que el homosexualismo y el lesbianismo no es aceptado por Dios, es un comportamiento malo, no es sano, no es bueno. Pero hoy en día eso se considera bueno y se celebra. Y si tú no aceptas eso como algo bueno, se te considera intolerante, se te considera mal. Lo que antes era malo ahora se considera bueno y lo que era bueno ahora se castiga, se penaliza. El profeta Isaías escribió hace más de 2500 años: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. O sea, ahora la sociedad se considera inteligente porque ha logrado abrazar todo tipo de género y se considera tolerante y con una moralidad mayor que la de la Biblia, cuando no es así. Esa inteligencia es necedad a los ojos de Dios. Y Dios tiene compasión y tristeza de que el ser humano vaya cada día más a una condición deplorable y degradante. En el año 2015, en junio, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, el gobierno en ese momento, presidido por el presidente Obama, celebró la decisión proyectando luces del color arcoíris en la Casa Blanca, en la Casa Presidencial, es decir, el gobierno celebrando una aprobación que debería dar tristeza, realmente. Y bueno, el arcoíris fue dado como un símbolo del pacto de Dios con los hombres después del diluvio universal. Ese símbolo no le pertenece a un grupo específico, le pertenece a toda la humanidad.
Dios dio el arco iris como un símbolo de su pacto con la humanidad, con todo ser humano descendiente de Noé. Leía en el 14 de junio del 2014 en un periódico local del país de El Salvador sobre el Ministerio de Salud, capacitando en diversidad sexual. El artículo decía que el personal del Ministerio de Salud se actualizó en la novedosa temática. El director del programa de capacitación aseguró que en el Departamento de la Unión, el Estado, en El Salvador, tiene 14 departamentos, existe un alto índice de discriminación y estigmatización hacia la población LGTB, y no estamos diciendo que se debe de maltratar o despreciar al individuo, pero no debemos de abrazar ese comportamiento y normalizarlo, y mucho menos darle preferencia. El director decía, siguen creyendo que ser gay es una enfermedad o que es pecado. Aquí vemos una dependencia del gobierno diciendo de que el homosexualismo no es pecado. Bueno, la Biblia dice que es pecado y que te lleva al infierno si lo practicas, si no te arrepientes y pides del Señor un cambio. Y el artículo decía, lo controversial de esto es que hasta los profesionales de la salud mantienen en tabú la diversidad sexual. Entonces vemos aquí el gobierno promoviendo un comportamiento que es condenado por la Biblia como algo que es aceptable. Vemos entonces el gobierno empezando a interferir, ya no solo en permitir, sino en condenar lo que la Biblia condena. O sea, condenar lo que la Biblia rechaza. Lo que la Biblia rechaza lo aprueban ellos y condenan la posición de la Biblia. La influencia está a todo nivel en las universidades. Aquí en California, en el año 2020, enero 9, salía un artículo de que la Universidad de California en Fullerton, una de las ciudades de California, izaba la bandera de orgullo LGBTQ en el mes de celebración y Semana Nacional de Salir al Público. O sea, la universidad celebrando un comportamiento anormal. Claro, si evolución es cierta, celebramos cada expresión, porque realmente si evolución es cierta, no existiría ni siquiera moralidad. No hay bases para decir qué está bueno y qué está malo en el comportamiento moral del individuo, porque no tendríamos moralidad, tendremos propiedades, porque la materia solo tiene propiedades, no moralidad. Y vemos, por ejemplo, en muchos países del mundo, en París, en Disneylandia, fue anfitriona Disneylandia de la celebración Orgullo LGBTQ, el 1 de junio del 2019. Vemos acá pues la influencia de personas transgéneras, homosexuales y lesbianas en la población de niños. Disneylandia es un lugar concurrido por niños y adolescentes, sobre todo, y vemos la influencia hacia ellos. Y eso no ocurre solo en Disneylandia en París, pero en temas de diversión como Disneylandia, también en Florida, en California y en otros lugares ocurre este tipo de situación donde se están celebrando estas expresiones de comportamiento homosexual y transgénero en parques de diversión infantiles. Lawrence County Register, en agosto 12 de 2013, mencionaba una ley que el gobernador Jerry Brown firmó requiriendo apoyo a estudiantes transgéneros. El gobernador Jerry Brown firmó una ley requiriendo a las escuelas que permitan a los estudiantes usar los baños, vestideros y que participen en equipos deportivos alineados con su identidad de género. En otras palabras, un varón que diga, no, yo estoy alineado mejor como hembra, yo quiero definirme como hembra, no como varón, él puede bañarse en las duchas de las niñas, él puede cambiarse en los vestideros de las niñas y él puede ser parte del equipo deportivo de las niñas. El artículo mencionaba a Daniel, un joven que dijo haber experimentado un apoyo abrumador de su familia, escuela e iglesia cuando decidió que sería más feliz viviendo la vida como un varón. Es decir, es una niña que define
que su vida es mejor si él se declara niña, perdón, es una niña que decide que su vida es mejor si se declara varón y decide que va a ser más feliz viviendo la vida como un varón y recibe el apoyo de la familia, de la escuela, aún de la iglesia. Este concepto de esta como visión de transgenerismo, de homosexualismo, lesbianismo como comportamientos legítimos van totalmente en contra de la palabra de Dios y la Biblia y las bases morales con que fueron fundados nuestros países. Estamos abriendo una caja de Pandora, estamos abriendo una caja de lombrices. Se están aprobando leyes que prohíben tratar de cambiar la orientación de adolescentes homosexuales. Lawrence County Register en el 2013, agosto 20, mencionaba del gobernador republicano Chris Christie, en ese tiempo gobernador del estado de Nueva Jersey, que firmó una ley prohibiendo a los terapistas licenciados tratar de cambiar a los adolescentes homosexuales. Es decir, aprobó una ley donde si tú tienes un adolescente que tiene tendencias homosexuales, tú no lo puedes llevar a un terapista porque el terapista, el gobierno local le prohíbe tratar de ayudarle a dejar esa tendencia, ese estilo de vida. El gobernador dijo que los riesgos a la salud por tratar de cambiar la orientación sexual de un niño, según lo ha identificado la Asociación Americana de Psicología, sobrepasa la preocupación de que el gobierno establezca límites a las decisiones de los padres. En otras palabras, ya no es el modelo bíblico el que defina qué está bien o qué está mal, es la Asociación Americana de Psicología, que está basada en el concepto y la cosmovisión evolutiva. Y vemos que aquí el gobierno pone su autoridad por encima de la autoridad de los padres, poniendo límite a las decisiones de los padres y no permitiendo que los padres puedan llevar a sus hijos a terapistas, a que le ayuden a sus hijos a dejar un estilo de vida que moralmente es rechazado por el Creador. Vemos que en Nueva York también en 2016 el gobernador Andrew Cuomo anunció que estaba tomando acción para impedir que los terapistas trataran de cambiar la orientación sexual de jóvenes. Y usó poderes ejecutivos para aprobar regulaciones planeadas para impedir que la compañía de seguro ofrezcan cobertura médica para la terapia de menores. En otras palabras, si tú en Nueva York en ese tiempo, en el 2016, querías abortar, tenías ayuda económica. Los planes de salud te ofrecían ayuda para abortar, pero te prohibían que el plan de seguro de salud te ofreciera ayuda para llevar a tu hijo a un terapista sexual para que dejara un estilo de vida homosexual. Vemos totalmente la distorsión de valores. Se aprueba seguro de salud para abortar, pero se prohíbe que el seguro de salud cubra la ayuda de terapistas para que un joven deje un estilo de vida homosexual. En el año 2019 se volvió ley, los legisladores de Nueva York votaron para prohibir la terapia de conversión de personas homosexuales y añadieron a las leyes antidiscriminatorias del Estado la identidad de género. Vemos pues que Nueva York aprobó prohibir a terapistas tratar de cambiar la orientación sexual de un menor. Pero no solo ha sido Nueva York y Nueva Jersey. Para el año 2019 ya habían 15 estados prohibiendo a terapistas cambiar la orientación sexual de menores. Y luego la ley contra prejuicio prohíbe que se le niegue trabajo a una persona en base de su identidad de género. Ahora, hay que evaluar cada una de estas leyes, porque esto quiere decir de que en la escuela puede venir una persona, un hombre que se quiera vestir como mujer siendo hombre y que venga a la escuela, no se le puede prohibir que venga vestido de mujer. O un profesor que es hombre
se puede llamar el profesor Juan o Lucas o Pedro, el siguiente año puede venir ya bajo el nombre de María, Rosa, Lucía, porque ha decidido cambiar su género y la escuela no puede rechazarlo, con el impacto que tiene a los estudiantes. En el Distrito Escolar de San Diego, California, alzaron la bandera de orgullo homosexual en la escuela. En un artículo leía que en la reunión de la Junta Directiva Escolar del 1 de diciembre de 1992, maestros y estudiantes declararon que discriminar contra maestros y estudiantes lesbianas y homosexuales está moralmente mal. Bueno, ¿de dónde sacan la moralidad? Y no quiere decir que tú rechaces a la persona, pero si una persona tiene un estilo de vida que es anormal y que es condenado por la Biblia, tú tienes el derecho y la obligación de no permitir que ese comportamiento sea expuesto públicamente y sea promovido públicamente o tenga esa persona una influencia sobre niños. Sin embargo, esta junta directiva escolar define que es moralmente mal restringir este comportamiento anormal. ¿De dónde sacan su moralidad? Claro, si evolución es cierta, tú puedes escoger y definir tu moralidad y es algo subjetivo, pero la moralidad está definida por Dios en las Sagradas Escrituras. Vemos hasta dónde están llegando los gobiernos. En Ontario, Canadá, en el año 2017, se aprobó una ley donde niños de papás que no reconozcan y apoyen la identidad de género escogida por sus niños serán removidos y dados a custodia por considerarse víctimas de abuso infantil. En otras palabras, si tú tienes un niño de 6 años que está siendo afectado por algunos programas de televisión que promueven homosexualismo o por algún vecino, y ese niño empieza a decir, bueno, papi, yo quiero ser niña, o una niña, yo quiero ser niño, y empieza a comportarse de esa manera, o tal vez tiene 8 o 9 años y se comporta de esa manera. Si tú no reconoces ese comportamiento y no lo apruebas y lo alimentas, te quitan a tu hijo, se lo dan, te lo remueven para que otra persona o una organización o la ciudad o la nación le dé otras personas que lo cuiden. En el año 2017 leí el caso de una familia que les prohibieron vender sus productos en el mercado local. Steve Tent rehusó celebrar matrimonio entre homosexuales en su granja por razones de conciencia. Tiene una granja en Michigan y esa granja la presta para eventos sociales, matrimonios, casamientos, para todo tipo de actividad. Pero cuando vino una pareja de homosexuales y quería celebrar su boda homosexual en su propiedad, él se opuso, dijo, yo no puedo ser partícipe de un comportamiento que va contra mis creencias. Bueno, la ciudad de East Lansing, en Michigan, le ha prohibido vender sus productos en el mercado de agricultores de la ciudad. Ha sido penalizado. En el libro de Romanos leemos que Dios dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, el hombre, en vez de reconocer a Dios, en vez de darle gloria, reconocer sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad, en vez de darle gracias a Dios por su amor, por su creación, por sus bondades, considera la cantidad de frutos que Dios ha creado para nuestro beneficio, considera la cantidad de beneficios que Dios ha dado para nosotros, cómo ha creado la tierra con tanto amor. Y sin embargo, el hombre, en vez de reconocer a Dios, dice, no, somos resultado de accidente y la casualidad. Y Dios tiene que disciplinar y castigar ese comportamiento, y lo que hace es entregar al ser humano a una mente depravada porque ha escogido rechazar el amor y la verdad de Dios. Y Pablo dice que aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen,
sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es decir, el gobierno está dando aprobación a este comportamiento y no solo está dando aprobación, está apoyando y promoviendo este comportamiento y penalizando a las personas que no abrazan este comportamiento. Leía en el 2019 el caso de un doctor que fue despedido después de más de 30 años como asesor médico en el gobierno inglés por rechazar por motivos de fe que el género de una persona sea distinto al sexo biológico con que nació. El supervisor le obligaba a tratar de ella y de señora, Mrs., a un varón de 6 pies de altura, 2 metros de altura con barba. Y al doctor, a este médico, le estaba obligando a su supervisor que le dijera ella a ese hombre con barba. Perdió su caso esta semana, en el artículo del 1 de octubre del 2019, perdió su caso esta semana ante el Tribunal de Trabajo de Inglaterra, donde el juez dictó que sus creencias eran incompatibles con la dignidad humana. Al contrario, mi amigo, la dignidad humana es tal que distorsionar el diseño original que lleva la imagen de Dios, eso es una violación grave de su dignidad y es una afrenta al Creador. Dinamarca obliga a iglesias a celebrar matrimonio gay. En el año 2014 leía un artículo que el Parlamento danés aprobó con un margen de 85 a 24 obligar a las iglesias en Dinamarca celebrar matrimonios del mismo sexo. Las iglesias están obligadas a hacerlo. Bueno, la iglesia tiene que responder a Dios antes que al gobierno. Cuando el gobierno se opone a la ley de Dios, no tiene por qué obedecer. De acuerdo a la ley danesa, el ministro puede apelar a su conciencia y no celebrar la boda, pero la iglesia no puede negarse a ello. Y el máximo representante de la denominación protestante o católica debe buscar el sustituto, o sea, ser instrumento de un matrimonio homosexual, el gobierno obligando a la iglesia. Beto O'Rourke, candidato presidencial del Partido Demócrata para las elecciones del 2020, dijo que quitaría privilegios fiscales a iglesias que se oponen a matrimonio de homosexuales, es decir, más y más está habiendo una violación de los derechos del ser humano, de los derechos de fe, de religión, y se le está imponiendo prácticas y normas que son aberración y que van en contra de lo enseñado por la palabra de Dios. Satanás ha sido muy astuto. A través de la hipótesis de evolución ha bombardeado las bases de la fe cristiana y las bases morales que de tanta bendición y beneficio ha sido para los países que han abrazado la moralidad bíblica. Y la situación ha llegado al extremo donde se están adoctrinando a las escuelas empezando en kindergarten. En California tenemos un caso terrible. Un artículo en el año 2017 hablaba de la identidad de género siendo discutida en los niños. El caso de la hija de Anne Kurduana, de 6 años de edad, que contó a su familia que había aprendido en la escuela que uno podría ser una niña en un cuerpo de varón, aprendiendo esto en la escuela. Y su maestra leyó un libro cuyo coautora es una adolescente transgénero. Imagínate una niña de 6 años en la escuela oyendo que uno puede ser niña en un cuerpo de varón, enseñándole todas estas cosas de transgenerismo y homosexualismo y lesbianismo. La coautora dice, tengo el cerebro de una niña, pero en el cuerpo de un niño. Esto es lo que se conoce como transgénero. Yo nací así. Los expertos, de acuerdo al artículo, dicen que kindergarten es un buen momento para empezar a hablarle a los niños sobre la identidad de género. Imagínate empezar a poner en la mente de los niños estas ideas. Libros sobre niños transgéneros deben ser tratados, decía el artículo, como cualquier otro libro sobre diversidad, un componente aceptable de la educación infantil. Esto fue lo que dijo Susan Landon, una terapista y directora del programa de niños y adolescentes del Centro de Género de Los Ángeles. Estamos viendo programas escolares dirigidos por personas que abrazan todo este tipo de comportamiento.
Legalmente la escuela no puede decir a sus padres que un estudiante está en transición debido a la ley de privacidad. Es decir, en la escuela, si un maestro se da cuenta que un niño empieza a mostrar preferencia sexual con otro niño y empieza a tener un comportamiento que muestra que tiene una tendencia totalmente desviada de la normalidad, que empieza a actuar como niña, el maestro no le puede decir a sus padres. Y en cuanto a los libros que el maestro lee a sus estudiantes, la escuela no está obligada a revelárselo a los padres. Las escuelas están leyendo libros que van contra normas y reglas que afrentan contra la fe de la persona. Las escuelas no tienen que notificar a los padres mientras el material sea adecuado a la edad de los niños. ¿Quién define que el material es adecuado? Los maestros. Y si ese maestro abraza la filosofía transgénera, vemos cómo se está bombardeando a los adolescentes con una educación sexual distorsionada. A los estudiantes de la escuela secundaria James Monroe de Los Ángeles se les enseña en forma ilustrativa, usando un modelo del órgano masculino, cómo ponerse un condón. También se les enseña la manera más segura de cómo tener sexo no convencional. Pueden leerlo ahí. En otras palabras, se le enseñan a los varones cómo tener sexo con las mujeres de una manera no convencional para no dejarlas embarazadas, o cómo tener sexo varón con varón. La escuela tiene una clínica médica para adolescentes donde se proporcionan gratis pastillas anticonceptivas y pastillas abortivas. Se le están dando pastillas abortivas a las niñas. Y las reglas son tales que se hacen sin permiso de los padres y sin que sus padres sepan. De hecho, la escuela no le puede dar siquiera una aspirina a una niña sin permiso de sus padres, pero sí le puede dar una pastilla anticonceptiva o una pastilla abortiva sin que sepan sus padres. La maestra dijo que muchos de sus estudiantes están cambiando de género y prefieren ser llamados con distintos pronombres. Claro, si solo consideramos evolución y eso es lo que se considera como una realidad y los principios bíblicos se tiran a la basura en el corazón de la educación de nuestros niños, no estamos entendiendo de que hay una batalla espiritual por nuestras almas y que hay demonios que pueden estar influyendo en los niños y poniendo en sus corazones ideas y promoviendo inclinaciones que van en contra del plan de Dios. La revista Teen Vogue imprimió una guía para el sexo anal dedicada a adolescentes en una de sus ediciones. O sea, un total degenere, un total desorden y un total caos a la que va la sociedad. Francis Schaeffer en el Christian Manifesto en 1981 dijo: Dios ha establecido al Estado como una autoridad delegada, no es autónomo. La autoridad que tiene el Estado ha sido dada por Dios. Él representa a Dios en cuanto a buscar el orden y castigar el mal dentro de la sociedad para impedir que la sociedad se tire en un desenfreno moral y caiga en un caos. El Estado debe ser un agente de justicia para restringir la maldad y castigar al que hace el mal y proteger el bien social. El Estado no está reemplazando a la Iglesia. El Estado no es la Iglesia es separada. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y su cabeza es Cristo, pero bien habla claramente Pablo en la Epístola a los Romanos que el Estado ha sido investido con autoridad por Dios para castigar el mal en la sociedad. Francis Schaeffer dice: el Estado debe ser un agente de justicia para restringir la maldad. Cuando hace lo contrario, no tiene la debida autoridad. Es entonces autoridad usurpada. No está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado, sino que está tomando una autoridad por encima de la autoridad de Dios. En dicho libro, The Christian Manifesto, Francis Schaeffer dice: el gobierno civil está bajo la ley de Dios. El gobierno civil no puede legislar en contra de la ley de Dios. Hay un Dios de todas las naciones
ya sea que lo reconozcan o no, ya sea que quieran poner a Buda, al Dios de los musulmanes por su Dios. El Dios verdadero es el Dios judeocristiano, el Dios de la Biblia, el Dios que creó el universo en 6 días, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz para la salvación de la humanidad. Es el Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Cuando una dependencia de gobierno ordena aquello que es contrario a la palabra de Dios, sus funcionarios están invalidando su autoridad y no deben ser obedecidos. Cuando el gobierno va en contra de la palabra de Dios, no debe ser obedecido. De hecho, Francis Schaeffer menciona lo que es obvio para el cristiano que conoce la palabra de Dios. Se puede llegar a un punto en que existe la obligación de desobedecer al Estado. Uno no debe abrazar leyes que van contra la palabra de Dios. El presentar evolución como una verdad no es bíblico, es ir contra lo establecido por Dios. Si tienes que enseñar evolución, menciona que es una filosofía que se presenta y explica lo que significa, pero busca la oportunidad para también mostrar su debilidad y sus problemas y presentar las evidencias que hay un creador. Francis Schaeffer decía, nadie tiene el derecho de poner nada, ni siquiera el rey, Estado o iglesia, por encima del contenido de la ley de Dios. Nadie puede ponerse por encima de la ley de Dios. Los humanistas presionan por libertad, pero sin el consenso cristiano que la contenga, esa libertad conlleva al caos o a la esclavitud bajo el Estado, bajo una élite. Cuando buscamos libertad para poder hacer lo que queremos, estamos saliéndonos del plan de Dios, y eso es libertinaje, no libertad, y caemos esclavos de comportamientos destructivos. El humanismo, con su carencia de alguna base final para valores o la ley, siempre conlleva el caos. Cuando eliminamos a Dios y el hombre se vuelve su Dios, su autoridad máxima, la sociedad llega al caos. En la revista El Humanista, de febrero de 1977, Will Durant resumió el problema humano respecto a la ética personal y el orden social. La revista El Humanista decía, no es tarea fácil moldear una ética natural lo suficientemente robusta como para mantener freno moral y el orden social sin el apoyo de consuelos, esperanzas y temores sobrenaturales. En otras palabras, no es fácil si tú eres humanista, si tú has eliminado a Dios de tu panorama, de tu cosmovisión. No es fácil mantener un orden social o mantener un freno moral en el comportamiento del ser humano. Se necesitan consuelos, promesas, esperanzas por un buen comportamiento moral y temores sobrenaturales cuando tú vas en contra de lo que es bueno, moralmente bueno. Pero realmente, si tú abrazas evolución, ¿quién define qué es bueno y qué es malo? Vemos que lo que antes era bueno ahora se considera malo, y lo que era malo se considera bueno, y vamos contra los principios y la sabiduría de Dios. Esta revista, El Humanista, decía, no existe un ejemplo significativo en la historia de una sociedad que mantenga exitosamente la vida moral sin la ayuda de la religión, es decir, sin la ayuda de valores morales, sin el temor a Dios. Lo único que te refrena son las pistolas de quien está en poder. La ciudad de Colorado aprobó recientemente que las mujeres expongan públicamente sus senos el 21 de septiembre del 2019. La Corte dictaminó que la ley que prohibía que las mujeres expusieran sus senos públicamente discriminaba contra las mujeres. Según la sentencia, la ley reforzaba el estereotipo negativo de que los senos de las mujeres son objeto sexual, mientras que los de los hombres no lo son. Entendemos que el seno de la mujer tiene una función maternal, pero también es una parte fisiológica con atractivo sexual para el hombre, y es triste de que venga esta ciudad y defina de que las mujeres pueden andar libremente con sus senos al descubierto. La nación está sufriendo un derrumbe moral debido a que abraza, doctrina y legisla el evolucionismo. Proverbios 14:34 dice, la justicia, la rectitud engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos.
Evolución es una tierra fértil para confusión y caos. Leía un artículo del 2019 de 2 atletas transgéneros en una escuela secundaria en Connecticut, Estados Unidos. Los 2 transgéneros ganaron primero y segundo lugar en competencia de niñas de 55 metros. Eran varones. ¿Cómo no iban a ganar? No nos confundamos. El varón y la hembra tienen el mismo valor y dignidad. Ambos han sido creados juntos a la imagen de Dios. Y Dios envió a su Hijo a morir por tanto el varón como por la hembra. Son de igual valor, de igual dignidad, pero distinta anatomía y fisiología. El negar eso es ser necio. El hombre es distinto, es diferente a la mujer. En su fisiología, el hombre tiene una mayor masa muscular, tiene un corazón con mayor capacidad física, fisiológica y con pulmones con mayor capacidad. Genéticamente, el hombre tiene un cromosoma X y uno Y, la mujer tiene 2 cromosomas X. En cuanto a sus hormonas, el hombre tiene un alto nivel de testosterona, la mujer tiene un alto nivel de estrógeno y progesterona. En cuanto al hombre, convierte su alimento en músculo, mientras que la mujer tiene la tendencia a convertirlo en grasa. En cuanto a sus células, tiene más rojas y factores coagulantes que la mujer, y la mujer tiene principalmente más células blancas. La mujer ha sido dotada por el Creador con grandes capacidades, potencial y dones, pero no fueron dadas para competir con el hombre ni para reemplazar al hombre, sino para complementar al hombre. Nunca fueron dadas para abdicar su sagrada e importante misión y rol de madre y esposa. El rol familiar del varón y de la hembra son distintos. Dios revela en las Escrituras el rol del hombre y el rol de la mujer en el hogar. Y haremos bien en poner atención a nuestro Creador. El diseño de Dios es el mejor. En algunas especies animales, el organismo tiene ambos órganos sexuales, óvulo y esperma. En otras, el organismo experimenta transición de un sexo al otro si es necesario. Y hay animales, por ejemplo, que ves el macho se le monta a otro macho. Vemos eso en las especies animales. Los que abrazan el evolucionismo consideran al ser humano un animal más. Entonces, basándose en las observaciones anteriores, justifican el homosexualismo o el transgenerismo como una expresión apropiada del ser humano. Pero algunas especies son violentas, no por eso vamos a ser violentos. Los leones corren tras las cebras y se las vuelan. Otros se comen a sus crías o aplastan sus huevos. En otras, la hembra se come al macho después de copular. No vamos a seguir ese comportamiento nosotros. ¿Vamos a justificar esas acciones en el ser humano? No, no somos animales. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Después que el Creador hizo al varón y a la hembra, declaró al final de la creación que todo era bueno en gran manera. Eso incluye el diseño original del ser humano, varón y hembra. Entendemos que hay anormalidades sexuales, pero no justifican que pervirtamos socialmente el diseño y el plan del Creador.
Las anormalidades sexuales son menos del 0.1% de la población, 1 en 1000, menos de 1 en 1000, pero la corriente, la ola actual social hacia el homosexualismo, transgenerismo, es mucho más que 1%, debido a toda esta filosofía y cosmovisión impulsada por Satanás, indudablemente, para ir contra el plan de Dios. El hermafrodismo o intersexo, el bebé nace con tejidos testiculares y ovarios, sus células tienen cromosomas XX o XY, lo cual define si es varón o hembra. O sea, puede tener ambos tejidos testiculares y ovarios, pero si tiene XX, pues es hembra, y si tiene XY, es varón. La hiperplasia adrenal congénita causa una apariencia externa distinta al sexo, pero de nuevo, el bebé tiene cromosomas XX o XY, lo cual define su sexo. El síndrome de insensibilidad andrógena, pues son varones, tiene cromosoma XY. El síndrome Turner, la niña nace solo con un cromosoma X, no tiene un cromosoma Y, es estéril, pero es niña. El síndrome Klinefelter es un varón, son estériles. Varón XX o hembra XY ocurre cuando se translocaliza la región sexual del cromosoma Y a uno X, o cuando se muta esta región en un cromosoma Y, pero es un caso en 20,000 nacimientos. Son casos muy, muy raros, no son comunes. En todo caso, toda la humanidad está contagiada con el pecado y corrupción física. Entraron al hombre y a nuestro mundo al pecar en el Edén. Todos necesitamos sanidad moral y física. Tenemos tendencias adúlteras, tenemos tendencias agresivas. No por eso las vamos a justificar y darles libre albedrío, libre cauce. La respuesta a nuestra condición no está en darle puertas abiertas a nuestras tendencias corruptas y agudizar nuestra corrupción. Debemos de buscar la sanidad que Dios ofrece. Y Dios ofrece sanidad. Pablo, escribiendo en Corintios, segunda carta a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El hombre necesita ser transformado y eso lo hace Dios cuando venimos a Cristo. Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos tenemos tendencias que no son buenas, pero con la ayuda del Señor nos sobreponemos a esas tendencias que son negativas. Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad de evaluar este tema tan importante. Y de nuevo, todos nosotros hemos nacido con tendencias que no son buenas, pero el Señor nos muestra y nos revela la Escritura cuando se le acercó un hombre muy prominente entre los judíos llamado Nicodemo. Era miembro del Sanedrín, la junta que dirigía los aspectos políticos y religiosos de Israel. Se le acercó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales, los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Y Nicodemo le dijo: en verdad te digo, Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre ya viejo como yo, mayor, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. No te sorprendas
que debes de nacer de nuevo. El hombre tiene que nacer de nuevo, es una nueva transformación, nace de agua y del espíritu. Jesús dijo, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, cuando la abrimos el corazón a su palabra, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando recibimos a Jesús, su palabra, esa es la manera de recibir a Jesús, aceptar su palabra. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y recibe las palabras del que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros podemos salir de la condenación que nos lleva a nuestro comportamiento, que es rebelde contra Dios, del destino de destrucción que lleva a nuestra vida. Podemos escapar de ese juicio que el juez universal un día va a llevar a cabo con todo ser humano, y poder ser cubierto de su perdón, poder ser librado de la deuda tremenda que tenemos por habernos rebelado contra Dios, y recibir perdón, recibir a Jesús en nuestro corazón, y nos da su espíritu para tener fuerza de hacer lo que es bien y de evitar lo que está mal. De manera que si tienes una tendencia agresiva, una tendencia egoísta, una tendencia hacia el homosexualismo, el lesbianismo, o hacia el adulterio, hacia la fornicación, cualquier tipo de tendencia, Dios nos ayuda a no caminar en esa tendencia y a caminar con un corazón nuevo, no porque tenemos miedo a la ley de Dios, pero porque reconocemos que Dios nos ama y queremos esa sanidad, y Dios promete sanidad. El profeta Jeremías dijo, sáname, Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces yo te invito a que tú reconozcas a Dios y reconozcas que has sido creado por Dios y que Él te ama, y que recibas a Jesús en tu corazón. Le digas, Señor, abro mi corazón para que tú entres y me guíes en la verdad. Él nos envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para guiarnos a toda verdad, y que no vivamos esclavos de la mentira, del engaño y la destrucción. Jesús dijo, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Así que te invito a que busques del Señor, recibas su Espíritu y puedas caminar en libertad. Bueno, Dios te bendiga. Voy a compartir con la última transparencia, porque todavía quiero compartir una cosa más. Vamos a ir al siguiente, si me lo permite la computadora. Y bueno, acá terminamos la sesión 7, no te pierdas la número 8. Y como lo he hecho en los programas anteriores, te recomendamos el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida, disponible en www.elvela.com y en amazon.com. Tiene material excelente que habla sobre creacionismo, y además otros materiales de edificación. En nuestra página web tiene bastante material sobre creacionismo, lo puedes bajar gratis, así como estudios bíblicos. En amazon.com puedes obtener un ejemplar impreso del libro. Te animamos a que pues lo obtengas. Y te animamos que con la ayuda del Señor haremos la sesión número 8, que busque la sesión número 8, que estará disponible prontamente con la ayuda del Señor. Bueno, aquí terminamos. Le agradecemos a Dios por ayudarnos, y te agradecemos por haber tomado tu tiempo y poder considerar esta sesión, la sesión número 7. Hasta pronto y muchas gracias, y el Señor te bendiga.